entrevistada. ¿Y qué sigue, Pablo? Conciencia Salteña, el segmento de cómo el quehacer científico impacta en nuestras sociedades. Así es, y hoy le queremos agradecer ya a la doctora Elisa Zulca, que está en piso con nosotras. Ella es doctora en educación por la Universidad Nacional de La Plata, investigadora del ICSO, ¿no? ICSO CONICET, y va a venir a abordar temáticas como las formas de racismo en la sociabilidad escolar. ¿Qué tal? Buen día, Elisa, gracias por venirte. Bueno, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias a ustedes por abrir este espacio que me parece sumamente interesante e importante para dar a conocer nuestros trabajos de investigación y el aporte que buscamos realizar, digamos, a la sociedad, ¿no? Entonces, sí, tal cual decías, mi tema va a ser el racismo en esta conversación. Sí, un poquitito le contamos a la audiencia fuera de aire que, bueno, hacíamos referencia a cómo, empezó con otro tipo de investigaciones y de pronto el foco fue para ahí, ¿no? Para el racismo puntualmente, trabaja con investigación centrada en procesos de desigualdad, racismo y experiencias emocionales de jóvenes indígenas en la escuela secundaria, ¿no? Creo que hay que, justamente en estos momentos más que nunca, tener en cuenta este tipo de contenidos, de información y de prestar atención en el ámbito educativo, ¿no? Sí, así es. Un poco contarles cómo llego a dar cuenta o a focalizar en este tema, problema histórico, ¿no? Y más vigente que nunca actualmente. Empiezo investigando sobre experiencias de escolares de jóvenes indígenas, ¿no? Me parecía un tema importante para dar cuenta de cómo se escolarizaban, cuáles eran sus experiencias, sus formas de sociabilidad, bueno, el sentido otorgado a la escuela, pensando que muchos de esos jóvenes eran primera generación en la escuela, ¿no? Y después, en ese trabajo de campo que me planteo inicialmente, en ese trabajo de investigación, empiezan a surgir, discursos, prácticas, ¿no? Formas de nominación que están vinculadas a lo que nosotros denominamos formas de expresión del racismo, ¿no? Un racismo del cuerpo, un racismo de la inteligencia, un racismo de base étnica, ¿no? Entonces empezamos como a identificar que más allá de las experiencias, o esas experiencias escolares en realidad, estaban atravesadas por experiencias de racismo, ¿no? Y empezamos a focalizar ahí porque también veíamos que esas expresiones del racismo tenían un efecto subjetivo, le denominamos nosotros, que es cómo afecta en términos subjetivos al joven o la joven que está siendo objeto de ese racismo, ¿no? Un racismo que está naturalizado, que está muy impregnado en la vida cotidiana y a veces resulta difícil identificarlo como tal, ¿no? Si no es a partir de una investigación sistemática. Claro, sí. Y entonces, hablando de estas formas de racismo, justamente como yo hago investigación en una escuela concreta, hago un estudio de casos, en una escuela secundaria, albergue, rural, confesional, con todas estas características, justamente los jóvenes conviven mucho tiempo allí, sus formas de sociabilidad están atravesadas por formas de racismo, aunque no sean conscientes, ¿no? Claro. Aunque no sean intencionales, pero de repente estamos todos atravesados por estas lógicas históricas que de repente encarnamos, hacemos propias y actuamos con esas mismas lógicas, ¿no? Entonces eso es lo que pudimos ver en el trabajo de campo, en el trabajo de investigación que venimos haciendo desde hace 4 años aproximadamente. Bien, a mí me interesaría, sobre todo para poner a la audiencia en contexto, sobre todo a la audiencia que es de la urbanidad, ¿no? Marcaste como un montón en la investigación, o sea, en quiénes y en cómo es la sociabilidad que se está investigando, porque es muy diferente a nuestra realidad, ¿no? Sí, claro, pensemos que es una escuela primero rural, albergue, ¿no? Secundaria, justamente la escuela que trabajo no tiene tantos años de existencia, digamos, está desde el 2009, 2010, y entonces, bueno, para muchos de esos jóvenes que hoy asisten a esa escuela, al ser primera generación, ¿no?, de estar en la escuela, al ser también una escuela que habilita formas de relación, formas de vínculo, como amistades, como compañerismo y también rivalidades, ¿no? Porque eso es la convivencia, o así la caracterizamos a partir de sus puntos de vista, ¿no? Y en esas formas de relación que se construyen en la escuela,
También advertimos que hay formas o expresiones, digamos, como les decía anteriormente, del racismo. ¿Cómo vemos ese racismo expresado en la escuela, ¿no? Por ejemplo, en las formas de nominar o de apodar, como es en el término más nombrado por los estudiantes, ¿no? ¿Qué apodo me ponen o qué apodo escuché que se ponen entre sí, ¿no? Por ejemplo, el cara de indios, ¿no? O sea, como que este uso peyorativo de decir indio, ¿no? Pensando que muchos de las y los jóvenes son indígenas, pero ese cara de indio está asociado con ciertas características, ciertos rasgos del rostro, ¿no? Cierta estética corporal, ¿no? Negativizada, ¿no? El cara de indio es el que es más morochito en la escuela, ¿no? El que tiene, como decía una de las estudiantes, el pelo más grueso, ¿no? El que se viste de tal forma. Entonces ahí empezamos a identificar que esa forma que aparecía en la sociabilidad, como en el juego, por ejemplo, como en la cancha, ¿no? Como en las conversaciones cotidianas, ¿no? Como es cara de indio, claro. Esa forma naturalizada que muchos adultos identificaban, bueno, pero son formas de trato entre ellos, ¿no? Así se tratan, así se entienden. En realidad, cuando uno iba a indagar al que era depositario de esa nominación y decía, no me gusta que me digan cara de claro. Indio, ¿no? Me hace sentir mal, o sea, yo sí me acostumbré porque ya hace mucho que me llaman así, pero me hace sentir mal, es una forma de discriminarme, ¿no? Pero nunca la he planteado, al principio sí la he planteado y disputado eso, pero ahora ya me da igual, ¿no? Claro. O es algo despectivo, peyorativo, es algo despectivo, claro. También es la forma de decirlo, ¿no? Sí. Nosotros indagamos, claro, porque estas formas que aparecen en el cotidiano de la vida de los jóvenes, uno podría pensar, bueno, son formas que se construyen ahí en la sociabilidad, alguien referencia eso y nomina de esa forma. Pero si empezamos a pensar en la historia de nuestra sociedad y sobre todo de Argentina y todo el proceso histórico de colonización, de racialización, de exterminio de los pueblos indígenas, vemos que ese acto, ¿no? cotidiano de un grupo particular está imbricado en una problemática social mucho más amplia e histórica, ¿no? Y de repente en la escuela, con una lógica particular, se reproduce, ¿no? Se refuerza eso, cuando no interrumpimos, por supuesto, ¿no? Cuando no advertimos que esa es una práctica racista, una forma de expresión del racismo, ¿no? Claro, sí. Me quedo pensando porque en realidad hay como muchas formas, ¿no? de expresión al racismo, ¿no? Sí. Hay autores que nosotros venimos estudiando y de hecho nosotros damos cuenta que hay tantas formas de racismo como formas de justificar la desigualdad, dicen, ¿no? Entonces nos apoyamos en esto, en la condición indígena o en la condición étnica, en el color de piel, ¿no? En las inteligencias, por ejemplo, él es más duro y entonces le ponen una nominación que es quirquincho, porque el quirquincho es duro, y entonces todas esas lógicas de comparación y de expresión están ancladas en un fenómeno que nosotros reconocemos como racismo, ¿no? Y por supuesto eso no solo queda en la sociabilidad, sino que, como les decía anteriormente, va teniendo un efecto subjetivo, ¿no? Una autopercepción, va incidiendo en la autopercepción que tienen esos jóvenes sobre sí mismos, ¿no? Entonces soy duro, no puedo, lo único que me queda es como a duras penas terminar la escuela, si es que la logro terminar, y después no tengo un proyecto futuro porque me cuesta mucho, ¿no? El que me cuesta mucho es el efecto subjetivo de esto, porque me apropio de esa idea que el otro tiene sobre mí, ¿no? Y actúo en consecuencia, ¿no? Entonces, nosotros junto con esto, y porque también abordamos la desigualdad, ¿no? El racismo imbricado a la desigualdad es lo más cruel que puede existir en nuestra humanidad, porque claro, o sea, estas expresiones de racismo, después, bueno, decir que a los chicos del campo o a los chicos indígenas le cuesta estudiar, entonces las políticas públicas, las políticas educativas también están condicionadas por eso, ¿no? No es que solamente se queda al nivel del discurso. Esas representaciones que se construyen en realidad van forjando una estructura de políticas, una estructura de oportunidades, como la llamamos nosotros, ¿no? No solo una oportunidad objetiva de decir políticas concretas, sino también subjetivas, ¿no? Decir cómo me perciben, cómo me ven a mí, cómo yo en función de esa mirada social me autopercibo a mí misma, ¿no? Y me condiciono, me autoexcluyo, me autoestigmatizo, ¿no? Entonces toda esta lógica bastante compleja nosotros tratamos como de dar cuenta, ¿no? De desnaturalizar, justamente para decir, bueno, hay que interrumpir porque la escuela es eso, ¿no? Un espacio de posibilidades,
un espacio para proyectar un futuro, para cambiar ciertas condiciones de vida, ¿no? Pero si no interrumpimos esto, estamos en realidad contribuyendo a una forma de dominación social histórica, ¿no? Sí, así es, tal cual. La verdad que poder pensar esto también en un contexto hoy muy complejo, ¿no? En torno a lo que van siendo los discursos de odio, que muchas veces están, sí, vinculados a determinados sectores, que quizás tienen que ver, recién hablábamos con la subsecretaria de Políticas de Inclusión e Igualdad, ¿no? Haciendo referencia a la Semana del Orgullo, a la diversidad, pero digo, esto en las escuelas también se puede manifestar, ¿no? En torno al tema del racismo y también de las personas que son de la diversidad y el racismo. Sí. Sí, yo creo que justamente una de las formas del racismo que tiene que ver con negativizar la diversidad, ¿no? Porque hemos aceptado ya que somos diversos y nuestra Constitución, ¿no? Pensando en pueblos indígenas particularmente, que es mi tema, ¿no? Reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas y reconoce también que el Estado tiene que trabajar para garantizar ciertos derechos. Y a nivel normativo y a nivel de las leyes, quizás nosotros podemos advertir un gran avance, que no hay que desconocerlo, pero a la efectivización de esas normas o incluso en cómo nos manejamos como ciudadanos en la vida cotidiana, todavía no han hecho ese efecto esperado, ¿no? De cambiar como esa mirada estigmatizante o esa mirada negativizada sobre la diversidad y convertirla en desigualdad, ¿no? Porque no es solo... estas miradas racistas o discriminatorias en realidad favorecen a condiciones de desigualdad de estos grupos, ¿no? Porque claramente no pueden acceder de la misma forma a los derechos fundamentales como la educación, como la salud, como el trabajo, como la tierra en el caso de los pueblos indígenas, o incluso algo tan fundamental como el reconocimiento de su identidad. Entonces nos parece como fundamental que se pueda trabajar desde estas otras perspectivas más cotidianas o más de la vida escolar para después avanzar hacia el acceso a derechos más fundamentales, ¿no? Entonces, sí me parece que incluso hablabas hace un rato, hoy pareciera haber un recrudecimiento del discurso de odio, del discurso racista, porque así hay que llamarlo, ¿no? Y hay un autor que nosotros leemos mucho, que es Wibiorka, y él dice, bueno, pero el racismo es un fenómeno tan profundo, tan impregnado en las sociedades, que de repente logra, ¿no? Adecuarse o refinarse a los contextos de época, ¿no? Hoy tenemos un contexto que de alguna forma, voy a hacerme cargo de esto, habilita eso, ¿no? Es como... Entonces, claro, en otro momento teníamos más refinada nuestra lengua, nuestro discurso políticamente correcto, quizás no actuábamos en consecuencia, pero había un discurso más respetuoso de la diversidad, de las diversidades en general, y hoy eso está como volviendo de nuevo, pareciera que tuvimos un retroceso, ¿no? Y en realidad, bueno, siempre estuvo presente, además que de formas más refinadas, más adecuadas a un contexto de época, ¿no? Bien, hoy como mucho más expuesto, ¿no? Sí. Dicho de una manera incluso brutal, ¿no? Eso sí. También me hago cargo, Sí. Se siente una brutalidad muy fuerte en lo que se dice. Claro, creo que uno estudia la historia y dice y pensábamos, bueno, yo cuando decía en un momento de la fundación de los Estados-Nación, ¿no? De la castellanización, de la escolarización universal, había como un objetivo concreto hacia los pueblos indígenas, que era el exterminio en principio, ¿no? Con políticas concretas, después la invisibilización y después la negación, la expropiación de sus territorios, y hoy pareciera ser que dijimos, bueno, ya hemos avanzado, reconocimos la existencia de estos pueblos, estamos trabajando para garantizar sus derechos, y de repente hoy otra vez con fervor, ¿no? Vuelve lo que en sus inicios nos había tanto incomodado y que nos incomoda hoy en la historia, digamos, ¿no? Claro. Entonces eso me parece como fundamental pensar también que la sociedad, uno no piensa la sociedad y el progreso social como algo lineal, ¿no? Sino como estos avances y retrocesos, y poder identificarlos creo que nos ayuda después a pensar de qué lugar tenemos para actuar en consecuencia y no hacer tanta regresión negativa, digamos, ¿no? Así es. Y qué importante, Maru, perdón, ¿no? Te escuchaba atenta, y el aporte de la investigación a poder detectar estas conductas
que bien marcabas y llama mucho la atención cómo se naturaliza socialmente y que está arraigado en todos los niveles, digamos, y no solo en el educativo. Eso es lo que a mí me resulta mucho más preocupante, digamos, ¿no? Porque uno dice, bueno, los chicos uno los va formando, se pueden ir a corregir, uno piensa que los pueden caminar, pero está arraigado en otros espacios como la política, que nos atraviesa a todos, y vos decís, claro, wow, ¿cómo podemos ir contra eso? Es como ir totalmente en contracorriente. ¿Y cómo le enseñas a un chico que no discrimine, que no avasalle, que sepa aceptar esa diversidad, si en el entorno, digamos, social, si en el entorno macro, digamos, no se respeta? Sí, yo creo que, por ejemplo, los medios de comunicación, sin ir más lejos, ¿no? O sea, como hoy han ocupado gran parte y están como, ¿no? Condicionando y construyendo una visión, que no tenemos la posibilidad crítica de alejarnos de esa mirada que nos imponen, ¿no? Bueno, en muchos espacios, digo, por eso la escuela tiene que estar ahí en contracorriente. Pero me parece a mí que nosotros pensamos, sostenemos, de hecho, que el racismo es algo histórico, social, es una construcción social, no es una cuestión naturalizada, aunque en otro momento de la historia eso se haya querido dar cuenta de que sí, ¿no? Cuando, por ejemplo, la ciencia biologicista, ¿no? que daba cuenta de las razas y que justificaba la existencia de las razas, ¿no? y con ello la explotación, la esclavitud y demás. Hoy ya esas teorías están desmontadas por las teorías que vamos construyendo, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido sostenemos que el racismo se aprende, ¿no? El racismo a veces se enseña, digo, los medios de comunicación, no sé, cuando promocionan un juguete, por ejemplo, y promocionan en otro tiempo un muñeco con cierta estética, ¿no? Con cierto color legitimado. En realidad está enseñando de esa forma cuál es el valor legitimado de un color de piel y de una estética corporal y cuál es el otro legitimado, invisibilizado, objeto de vergüenza incluso, ¿no? Nosotros analizamos también qué sentimientos conllevan estas expresiones del racismo, ¿no? Y ellos, las y los jóvenes dicen, bueno, que me digan negro me da vergüenza, ¿no? ¿Por qué? Porque lo negro está asociado a lo invalidado, a lo negativo, a lo inferior, ¿no? Entonces, estas formas, estas lógicas que están impregnadas, y justamente por eso nos cuesta tanto advertirlas, porque empiezan a formar parte de la vida cotidiana, de nuestras formas de relación. Lo dijo y no importa lo que dijo, ¿no? Es por eso que cuando la investigación al menos permite advertir eso y después pensar, obviamente, ¿no? Formas de intervención, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esta forma de sociabilidad en la escuela cambie, ¿no? Sea más respetuosa de la diversidad, o sea consciente de lo que genero con mi palabra en el otro, en la otra, ¿no? Entonces, ese es nuestro aporte, digo, desde la escuela, porque soy del campo de la educación, soy docente, entonces pienso que cada quien tiene su campo de lucha en esta sociedad y el aporte que puede hacer, y nosotros pensamos que estar en la escuela ese es nuestro lugar de lucha simbólica, ¿no? Nuestro lugar, digamos, de reivindicación de los problemas sociales, entre otros que tenemos, ¿no? Que es tan importante el racismo porque contribuye a la desigualdad, que conservar también nuestro planeta y cuidar nuestro medio ambiente, igual de importantes, ¿no? Porque si no, no vamos a poder cohabitar ese medio ambiente que tanto anhelamos si no nos reconocemos en la humanidad misma, ¿no? Así es. Así es. Bueno, yo me parece que está buenísimo, digamos, poner todo esto, por supuesto, para la audiencia aquí en la mañana, que implica no solo reflexión, pero que implica investigación, ¿no? Y esto también, y quienes están del otro lado saben que nosotros cada martes vamos poniendo distintas investigaciones que se están realizando en la universidad, justamente para ponerle esta conciencia, también para desestigmatizar, ¿no? Lo que muchas veces se habla desde la universidad pública, qué hacen los investigadores, y hasta qué punto ayudan o cuál es el impacto, ¿no? Uh-huh. Y creo que justamente el tema que hoy estamos trayendo, que tiene que ver con las ciencias sociales, porque mucha gente se deja llevar también con esto de si no es algo que veo, entonces no sirve. y esto tiene que ver con, bueno, cómo nos vinculamos realmente. Sí, y tal vez los efectos sean a largo plazo, digamos, ¿no? Porque eso que decís anteriormente me parece importante para que sea utilizado como una vara para deslegitimar ciertas formas de producción del conocimiento. Y en realidad esto quizás tiene que ver con nosotros denominamos con
un giro intercultural, intersubjetivo que nos permita reconocernos en la humanidad misma, ¿no? Para convivir en términos más democráticos, en términos de una libertad genuina, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que eso quizás no lo podamos ver, lo que hace la educación en general también en ciertos aspectos no es que tiene un efecto o un impacto inmediato, sino que también es a largo plazo, ¿no? Así es, a largo plazo y muy necesario. Y muy necesario, claro, porque si no empezamos ahora, ¿cuándo, no? Así es. La verdad que re interesante. Nosotras te queremos agradecer. Yo me quedaría un montón más, sí, totalmente. Para poder ir desmenuzando, porque la investigación me parece que es súper rica y sobre todo súper rica para quienes están del otro lado escuchando, para repensar, ¿no?, estas prácticas y también repensar la educación. Hablamos de las escuelas, pero también la educación va en la casa y va en el entorno de una manera. Sí, pero la escuela puede funcionar como una caja de resonancia para el entorno próximo, ¿no? Entonces lo que aprendemos en la escuela también lo reproduzco en la familia y en otros espacios. Creo que si logramos fortalecer desde la escuela, eso tiene un impacto para el afuera, claramente, ¿no? Así es. Así que bueno, te agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes. Y nosotras nos vamos volando, ¿no? A la tanda, Gracias.